¿Quién coño es ese? Pregunté sin pensarlo, mientras me quedaba quieto en la puerta del salón, con la chaqueta aún puesta y el estómago en los pies. Silvia soltó el mando de la tele como si quemara, y el tipo, porque sí, había un tipo en mi sofá, con los calcetines quitados y una cerveza abierta en la mano, se giró con una sonrisa estúpida, como si no entendiera el momento. Pero yo lo entendí todo en menos de 3 segundos. No había discusión que ganar, no había historia que explicar. Lo vi. Estaba en casa, en nuestro puto salón, a las 5 de la tarde de un sábado, como si fuera normal. Como si ese cojín bajo su culo no lo hubiera comprado yo en Ikea el año pasado, como si ese vaso de cristal no formara parte del juego que trajimos de Toledo en verano. Silvia se levantó rápido, nerviosa, como si acabara de darse cuenta de la cagada. Pero ya era tarde. Yo había llegado del entierro de mi tío, solo y agotado, porque ella no podía ir ya que tenía guardia en la clínica. Pero la clínica, evidentemente, era mi casa. No es lo que piensas, David, soltó ella, con ese tono ridículo que solo usan los que ya saben que están atrapados. Y ahí lo tuve claro. No era un error, no era un malentendido, no era un amigo que se había pasado por un café. Era un tipo con la cremallera del pantalón medio bajada, con los cordones deshechos y el pelo mojado como si acabara de salir de una ducha rápida. Mi ducha. La que tenía mi toalla colgada. ¿Cómo se llama? Pregunté sin subir la voz. Me sorprendí de lo tranquilo que sonaba. No importa. Vete, por favor. De verdad, no tiene sentido montar una escena, me dijo Silvia, cruzándose de brazos. El tono condescendiente, como si el que estuviera fuera de lugar fuera yo, me prendió por dentro. ¿Vete? ¿En serio estás diciéndome que me vaya de mi puta casa? No empecemos, David, intervino el Notas, por primera vez, con una voz nasal que me dio más asco que rabia. Esto es entre ella y tú. ¿Entre ella y yo? Me reí, sin humor. ¿Y tú qué haces aquí, entonces? ¿Vienes a medir la tensión emocional? ¿O solo vienes los sábados a follarte a mujeres casadas? Silvia se puso en medio como si de verdad pensara que iba a saltarle al cuello al tipo. No lo hice. Pero tampoco me moví. La tensión en la sala era tan densa que podías cortarla con una tarjeta del Mercadona. No pasa nada, me voy, dijo él, como si fuera un caballero, poniéndose los zapatos sin atárselos. No. Quédate. Ya que estás aquí, quédate, le dije. Total, ya has probado lo que venías a buscar, ¿no? Silvia me miró con odio, como si yo fuera el que estaba jodiendo algo sagrado. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí se rompió. No fue tristeza. No fue rabia. Fue otra cosa. Una especie de desconexión total. Como si el cuerpo siguiera ahí, pero el alma hubiera recogido sus cosas y se hubiera largado por la ventana. Y me largué yo también. Sin maleta, sin llaves, sin rumbo. Caminé por el barrio durante 2 horas. Entré en un bar que nunca había pisado, pedí un carajillo, y luego otro. En la tercera copa ya tenía claro lo que iba a hacer. No iba a llorar. No iba a rogar. Y desde luego, no iba a perdonar. Silvia no lo sabía todavía, pero ese sábado en Segovia fue el día en que lo perdió todo. No por follarse a otro, sino por pensar que yo iba a quedarme después de eso. Porque lo que viene ahora, amigo, no es una historia de reconciliación. Es una historia de fuego lento. Cuando salí de casa aquel sábado y dejé atrás a Silvia y al desconocido que se había sentado en mi sofá como si hubiera sido invitado, pensé que con caminar un rato se me aclararía la cabeza, pero no fue así porque cuanto más avanzaba por el barrio, más me daba cuenta de que lo que había ocurrido no era un malentendido, no era un impulso momentáneo,
No era una anécdota que se pudiera digerir con una conversación incómoda y 2 días de silencio, era algo que llevaba tiempo gestándose y que solo había explotado delante de mis ojos porque tuve la mala suerte de volver antes de lo previsto del entierro de mi tío. Caminé durante un buen rato sin rumbo hasta que terminé entrando en un bar donde nunca había estado. Pedí un carajillo simplemente por tener algo caliente entre las manos y me quedé mirando un punto fijo de la pared porque pensar en Silvia dentro de mi casa con otro tío me provocaba una mezcla de asco y desconcierto que no sabía gestionar. No estaba llorando ni gritando, simplemente sentía una presión constante en el pecho que no desaparecía por mucho que respirara, como si mi cuerpo estuviera intentando decidir entre enfadarse o venirse abajo. Me quedé allí cerca de 1 hora y cuando me levanté para irme tenía claro que no iba a regresar a casa todavía. Decidí caminar hasta el parque grande que hay cerca del centro porque necesitaba sentarme en un sitio donde nadie me conociera. Y allí me quedé unos 40 minutos mirando a la gente pasar y preguntándome si ellos también tenían vidas que se desmoronaban sin avisar, aunque tampoco tenía mucho sentido pensar en eso porque lo único relevante era que mi vida, la que yo creía que estaba construida sobre confianza y estabilidad, acababa de demostrarme que no significaba lo mismo para ambos. Cuando por fin decidí volver, no lo hice con la idea de discutir ni de arreglar nada, sino con la intención de ver hasta qué punto Silvia estaba dispuesta a seguir fingiendo, porque tenía claro que si había tenido la sangría de meter a un tío en casa un sábado por la tarde, sería capaz de muchas otras cosas. Subí las escaleras hasta el tercero con un ritmo lento, repasando mentalmente todo lo que había visto y escuchado, y cuando puse la llave en la cerradura noté que mis manos temblaban un poco. Algo que me dio bastante rabia porque no quería entrar mostrando debilidad. Al abrir la puerta, el salón estaba un poco revuelto, el vaso de cerveza seguía en la mesa, el cojín del sofá estaba hundido. El olor era distinto al habitual y Silvia estaba en la cocina apoyada en la encimera como si llevara horas quieta allí. Me miró con una mezcla de nerviosismo y desafío que no me gustó nada y que me confirmó que aquel hombre no era casual ni improvisado. Me quedé mirándola unos segundos y ella rompió el silencio porque sabía que si no hablaba yo, lo que saliera de mi boca no iba a ser precisamente amable. David, tenemos que hablar, dijo, intentando sonar tranquila pero tragando saliva cada 2 o 3 palabras. Habla tú, que parece que tienes mucha información que yo no, respondí sin quitarme la chaqueta porque no sabía si pensaba quedarme. Lo que ha pasado hoy no debería haberse dado así y sé que parece todo muy desagradable, pero necesito que me escuches antes de que montes un drama, soltó mientras se cruzaba de brazos, intentando mantener el control de la situación. No voy a montar nada, dije, simplemente quiero saber quién es ese tío y desde cuándo está entrando en mi casa como si fuera suya. No es lo que piensas, repitió, como si fuera un mantra que esperaba que funcionara por cansancio. Es alguien que conozco desde hace un tiempo, pero no tenemos una relación como la que tú crees. Hoy ha venido porque estaba pasando un mal momento y necesitaba hablar, y yo pensé que no habría problema porque tú ibas a estar en Segovia todo el día. Esa explicación era tan absurda que me reí sin querer, y su cara cambió por completo al ver que yo no estaba tragándome ni una sola palabra. Silvia siempre había tenido la habilidad de retorcer situaciones para quedar como la víctima o como la persona razonable, pero esta vez ni siquiera tenía material para trabajar porque todo lo que había pasado era demasiado evidente. Me acerqué un poco más, dejando la puerta entreabierta por si me daba la gana largarme en cualquier momento. Silvia, no hace falta que me tomes por idiota, porque no te ha funcionado nunca y no te va a funcionar ahora. Ese tío estaba descalzo, estaba bebiendo una cerveza mía, tenía el pelo mojado, tenía la bragueta mal subida y tú estabas maquillada como si fueras a salir de fiesta. No quiero excusas porque no hay forma humana de que todo eso signifique otra cosa distinta a lo que es. La única duda que tengo es cuánto tiempo lleva esto pasando. Silvia bajó la mirada por primera vez y se quedó callada. Un silencio largo, denso, que no contenía lágrimas ni arrepentimiento, sino una especie de cálculo mental,
como si estuviera pensando qué versión era menos peligrosa para ella. Cuando por fin habló, lo hizo con una sinceridad forzada que olía a estrategia. Hace unas semanas, dijo sin levantar la vista, pero no es lo que crees, no estamos juntos ni tenemos una historia, simplemente a veces coincidimos y se ha ido complicando todo, pero no estaba planeado, no pensé que fuera a ir a más. ¿A más que qué? Pregunté. ¿A más que follar? ¿A más que mentirme? ¿A más que traerlo a mi casa? ¿A más que ducharlo aquí? Si esto no es ir a más, no quiero imaginar lo que considera serio. Ella soltó aire por la nariz, molesta, como si yo fuera el que estaba siendo injusto. En ese momento me di cuenta de algo que me dolió más que verla con otro. Silvia no estaba arrepentida, incluso parecía enfadada porque yo hubiera vuelto antes de tiempo, como si hubiera estropeado un plan importante. No tenía la cara de alguien que se da cuenta de que ha hundido su matrimonio, tenía la cara de alguien que se siente incómodo por haber sido descubierto. Y ese detalle me confirmó que lo de hoy solo era la punta del iceberg. No tienes derecho a hablarme así, soltó, y eso fue lo que terminó de encenderme. Tú tampoco eres perfecto, David, llevamos meses mal, casi ni me miras, casi ni hablamos, todo se ha vuelto rutina, tú vuelves del trabajo y te tiras en el sofá, yo tengo mis cosas, mis problemas, y no sentía apoyo, no sentía nada en casa. Y cuando conocí a alguien que me escuchaba, simplemente dejé que pasara. No es algo que haya hecho contra ti, es algo que he hecho porque me sentía vacía. No tienes vergüenza, respondí, esta vez sin poder mantener la calma. ¿De verdad estás intentando decir que te has tirado a otro porque yo no te miraba suficiente? ¿Quieres que encima me sienta culpable por lo tuyo? No estoy diciendo eso, respondió ella, levantando la voz también. Estoy diciendo que esto no ha sido algo premeditado, que no lo busqué, que simplemente pasó porque yo necesitaba sentir algo y tú no estabas ahí. No fue una traición contra ti, fue una decisión que tomé por mí. Me quedé callado unos segundos porque necesitaba procesar esa frase, no porque hubiera algo que entender sino porque me pareció tan ridícula y reveladora que ni sabía por dónde cogerla. Esa manera de presentarlo como si fuera una elección personal, casi terapéutica, me resultó insoportable. No estaba hablando conmigo, estaba justificándose a sí misma. Muy bien, dije finalmente, así que según tú no es una traición, es autoayuda. Genial. Pues mira, Silvia, me has ahorrado tiempo. Porque si esa es tu lógica, entonces no tengo nada que hablar contigo. Si tú puedes hacer decisiones personales que incluyen a otro tío en mi casa, yo también puedo tomar decisiones personales que te van a venir muy bien para tu crecimiento emocional. Ella abrió los ojos como si no esperara tanta firmeza, como si hubiera pensado que después de soltarme su discurso yo me quebraría o empezaría a negociar, pero lo único que tenía en la cabeza en ese momento era la necesidad de saber hasta qué punto me había mentido en las últimas semanas. Y tenía claro que no iba a sacarlo preguntándole a ella, porque Silvia solo decía la verdad cuando se veía contra la pared, así que esa misma noche hice algo que no pensaba hacer, no volví a dormir a casa. No avisé, no pedí permiso, no expliqué nada. Simplemente me fui. Dormí en el sofá de un compañero de trabajo y empecé a reconstruir lo ocurrido con calma, hablando con dos personas que sabían que Silvia llevaba un tiempo comportándose de forma extraña, y esa fue la primera pista real de que lo suyo no había empezado hace unas semanas como ella había dicho, sino bastante antes. Y fue exactamente en ese momento cuando dejé de sentirme confundido y empecé a sentir algo mucho más útil, determinación. Porque descubrir la verdad ya no era una cuestión emocional, era un asunto práctico. Y si Silvia quería ocultar su historia, yo la iba a destapar por completo, aunque me costara días enteros. Y vaya si lo hice. Pasaron 3 días desde aquella escena en el salón y no recibí ni una sola llamada ni un mensaje de Silvia,
lo cual me sirvió para confirmar que no solo había mentido sobre el tiempo que llevaba ese asunto, sino que además no tenía ningún interés real en arreglar nada, ni en disculparse, ni siquiera en saber si yo iba a volver. Así que decidí que la siguiente vez que cruzara la puerta de esa casa no iba a ser para dormir o para fingir que estábamos en pausa, sino para sentarme con ella y poner las cartas sobre la mesa sin más rodeos. Durante esos 3 días estuve recopilando lo poco que sabía, hablé con Mario, un compañero del trabajo que vive en el mismo bloque que nosotros y que, al contarle la situación, no tardó ni 10 segundos en confirmar que Silvia llevaba al menos 2 meses recibiendo visitas a horas sospechosas, sobre todo los jueves por la tarde, cuando yo tenía jornada partida y no solía volver a casa hasta después de las 8. También hablé con su compañera de la clínica, Laura, que fingió no saber nada pero que dejó escapar un par de comentarios que me permitieron hilar que Silvia llevaba tiempo faltando al trabajo con excusas demasiado vagas. Toda esa información, aunque dolorosa, me dio el combustible necesario para enfrentarla sin dudar. Volví a casa el jueves por la tarde, precisamente a las 5:30, una hora antes de lo habitual. No avisé, no dije nada, y cuando abrí la puerta, lo primero que noté fue el silencio absoluto. Dejé las llaves sobre el aparador y caminé directo hacia el salón con pasos firmes. Silvia estaba allí, sentada en el sofá, sola, con el portátil sobre las piernas, pero sin teclear nada. Me miró sin sorpresa, como si hubiera sabido que iba a aparecer en ese momento. Me quedé de pie, sin quitarme ni la chaqueta, y empecé a hablar con un tono neutro, sin gritar, sin fingir calma, simplemente dejando que las palabras salieran sin filtros. ¿Sigues viéndote con él? Ella tardó unos segundos en contestar. Cerró el portátil, lo dejó sobre la mesa de centro y se quedó mirándome como si esperara que cambiara de tema, pero al ver que no iba a hacerlo, asintió con la cabeza muy levemente. Sí. Ese sí no tenía ni culpa ni vergüenza, era simplemente una confirmación sin adornos, sin excusas. Me senté en el borde del sofá frente a ella, apoyando los codos en las rodillas y mirando el suelo unos segundos antes de continuar. ¿Cuánto tiempo llevas con él? No lo sé exactamente, pero desde febrero, más o menos, dijo, y al hacerlo me dio una de las pocas certezas que necesitaba. Llevaba al menos 3 meses mintiéndome con frialdad, calculando horarios, inventando planes, quitándome tiempo, energía y respeto mientras construía otra historia en paralelo sin que yo lo supiera. ¿Y el qué es para ti? Pregunté, porque necesitaba saber si había algo emocional detrás o si simplemente me estaba reemplazando como si se cambiara de abrigo. No lo sé, repitió. No somos pareja ni nada, no quiero estar con él, es solo alguien que apareció en un momento en el que yo ya no sentía nada aquí, en esta casa, contigo. ¿Y por eso decidiste follártelo? No te pongas así, dijo, ya molesta. No fue una decisión racional, no es que me levantara un día y dijera voy a joder mi matrimonio, simplemente pasó porque tú y yo estábamos muertos y yo necesitaba sentir algo. ¿Y tú crees que eso justifica todo lo que has hecho? Mentirme, traerlo a mi casa, ducharlo aquí, dejar que se siente en mi sofá, que use mis vasos. Ya te pedí perdón. No, Silvia, no me pediste perdón, me diste excusas. Y lo que necesito ahora no es que me expliques cómo llegaste a esto como si fueras una víctima de las circunstancias, lo que necesito es saber si tienes pensado seguir viéndolo. Sí. Esa respuesta fue un golpe directo, sin desvíos. Ella lo sabía y no hizo el menor esfuerzo por suavizarlo. Me levanté del sofá y empecé a caminar por el salón como si necesitara despejarme, aunque lo único que quería era no lanzarle algo por la cabeza. Me acerqué a la ventana, abrí un poco para respirar y seguí hablando sin mirarla. Entonces, dime, ¿qué esperas que pase ahora? ¿Crees que podemos convivir como si esto fuera un mal bache? ¿Quieres que yo acepte que tienes a otro y seguir aquí haciendo como que no pasa nada? No lo sé, respondió desde el sofá.
no sé qué quiero. No quiero separarme todavía, pero tampoco quiero seguir como estamos. ¿Y qué coño significa como estamos? Yo aquí, tú con otro, ¿y todos felices? David, no lo estás entendiendo, dijo, ahora algo nerviosa. Lo que te estoy diciendo es que no tengo claro nada, que no sé si quiero seguir contigo pero tampoco sé si quiero terminar. Estoy en una etapa donde necesito pensar, aclararme. Aclararte. Genial. Y mientras te aclaras, ¿qué hago yo? ¿Te dejo espacio para que sigas acostándote con ese tío? ¿O me mudo al sofá como un gilipollas mientras tú descubres si valgo la pena? No me hables así, dijo levantándose. No soy una cría. Lo que estoy intentando es ser honesta contigo. Honesta, me reí sin ganas. No se puede ser honesta después de 3 meses de mentiras. No se puede hablar de honestidad cuando has traído a otro hombre a casa como si esto fuera un hotel. Se quedó callada, de pie, cruzada de brazos, con la mandíbula tensa y la mirada en el suelo. Se notaba que estaba aguantando las ganas de explotar, pero no lo hacía, porque sabía que si gritaba, perdía. Esto se acabó, Silvia. No voy a dormir bajo el mismo techo con alguien que me falta al respeto de esta manera. No voy a ser tu comodín mientras juegas a descubrir quién eres. No me voy a sentar a ver cómo destruyes lo poco que queda. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir tú? Porque yo no pienso moverme, dijo, clavándome los ojos como si quisiera provocarme. No, no me voy a ir, dije mientras caminaba hacia la puerta del pasillo. Pero desde mañana, todo va a cambiar. Vamos a hablar con un abogado. Voy a pedirte que te vayas unos días, y si no quieres hacerlo, lo haré yo. Pero no vamos a vivir juntos ni un minuto más en estas condiciones. ¿Así de fácil? ¿Después de todos estos años? No hay nada fácil en esto, Silvia, pero tú decidiste dónde poner la línea. Yo solo la estoy respetando. Ella no contestó. Se quedó allí, en el salón, mientras yo entraba en el dormitorio y empezaba a sacar mis cosas básicas. No porque pensara irme aún, sino porque quería dejar claro que esto no era un teatro, no era una amenaza, no era una discusión más. Era el final. Un final sin llantos, sin portazos, sin reconciliaciones forzadas. Un final merecido. Y ella, por fin, entendió que yo ya no era el tipo que iba a perdonar algo así. Cuando terminé de sacar mis cosas básicas del armario y las dejé apiladas junto a la puerta, me quedé un momento en silencio pensando qué debía hacer a continuación, porque sabía que si actuaba en caliente iba a cometer errores que luego me perjudicarían tanto en la parte emocional como en la práctica. No quería destruir mi vida de manera impulsiva, quería tomar decisiones frías que tuvieran consecuencias claras para Silvia, no solo por desahogo, sino para dejarle claro que lo que había hecho no era algo que pudiera salirle gratis. Me fui a casa de mi compañero Mario, donde arrojé mis cosas en un rincón del salón improvisado que él mismo me había ofrecido sin hacer demasiadas preguntas, y me senté con él para contarle en detalle lo ocurrido. Mario, que no suele meterse en la vida privada de nadie, me escuchó sin interrumpir y cuando terminé me dijo que lo mejor que podía hacer era empezar por la logística, porque la venganza emocional podía esperar, pero la venganza práctica debía ser inmediata si no quería que Silvia tomara ventaja en decisiones que podían afectarme a largo plazo. Esa misma noche, sin decírselo a Silvia, entré en mi banco por internet y cambié las claves de mis cuentas personales, anulé las tarjetas secundarias que ella tenía asociadas, revisé los movimientos recientes para asegurarme de que no había hecho gastos extraños y pasé mis ahorros a una cuenta nueva que solo yo podía ver. No retiré dinero de la cuenta conjunta porque necesitaba que todo lo que hiciera fuera legal y sin fisuras, pero sí retiré mis pertenencias digitales, mis suscripciones, mis copias de seguridad, mis documentos laborales y mis claves compartidas.
También envié un correo al administrador de la comunidad para informarle de que cualquier gestión respecto al piso debía ser confirmada solo conmigo, ya que estaba pasando por un proceso personal que requería discreción, y aunque no di detalles, eso fue suficiente para bloquear cualquier maniobra que ella pudiera intentar sin consultarme. No quería quedarme sin techo de forma accidental o permitir que Silvia hiciera movimientos a mis espaldas. Al día siguiente pedí cita con un abogado especializado en separaciones y, después de explicarle todo, me sugirió que antes de presentar nada formal debía recopilar información concreta sobre la convivencia, los ingresos, el reparto de gastos y cualquier comportamiento de Silvia que pudiera afectar al proceso, especialmente el hecho de que hubiera llevado a un tercero al domicilio común. Me dijo que eso tenía peso legal y que, si podía demostrarlo de forma creíble, reduciría la posibilidad de que ella obtuviera ventajas económicas. No grabé la escena del sofá porque no tuve tiempo ni cabeza, pero sí tenía testigos indirectos, como Mario, que vio salir al tipo del edificio en otras ocasiones, y podía pedirle al administrador las grabaciones de la cámara del portal, ya que legalmente tenía derecho a ello como propietario. El abogado me dijo que eso sería suficiente para reforzar mi posición. Salí de la cita con una sensación extraña, no de alivio ni de rabia, sino de claridad. Silvia no iba a arruinarme la vida por capricho, así que mi venganza no iba a ser escandalosa ni melodramática, sino quirúrgica. No iba a gritar, no iba a insultar, no iba a destrozar nada, pero iba a quitarle lo que más le jodía perder: control, comodidad y comodidad económica. Volví a casa el sábado por la mañana porque necesitaba recoger más cosas y hablar con ella de manera directa sobre los siguientes pasos. Entré sin tocar el timbre, usando mi llave, porque no pensaba pedir permiso para entrar en mi propia vivienda. Silvia estaba en la cocina tomando un café y cuando me vio entrar solo dijo: «No esperaba que volvieras tan pronto». «No estoy aquí para quedarme», respondí con calma. «Estoy aquí para hablar de cómo vamos a manejar esto, porque a partir de hoy todo cambia». Ella dejó la taza sobre la mesa y cruzó los brazos, una postura que adoptaba siempre que se sentía cuestionada, pero esta vez no tenía espacio para el desafío porque yo no venía a pelear, venía a informarle. «He hablado con un abogado», dije mientras sacaba unos papeles de la mochila. «Vamos a separarnos. No tiene sentido alargar algo que tú ya rompiste. No voy a vivir contigo, no voy a compartir gastos contigo y no voy a mantener un teatro absurdo para que puedas organizar tu vida paralela». Silvia frunció el ceño y acercó un poco la silla hacia mí. «¿Puedes dejar de dramatizar? No te he dicho que quiera divorciarme, lo que te dije es que necesito un tiempo para aclararme». «Tú no necesitas un tiempo, Silvia», respondí sin levantar la voz. «Tú necesitas mantenerme aquí mientras sigues con él, lo cual no va a ocurrir. No voy a darte espacio para que yo sea tu respaldo mientras tú pruebas emociones nuevas. Esto se acaba ya». Ella se levantó de golpe y caminó alrededor de la mesa como si buscara una posición más cómoda desde la que discutir. «Estás exagerando, David, no puedes tirar un matrimonio de tantos años por una crisis temporal. Una crisis temporal no dura 3 meses ni implica acostarse con otro en nuestra casa. Y deja de hablar como si esto no fuera responsabilidad tuya. Lo único que estoy haciendo es poner un orden que tú rompiste». Silvia respiró hondo y empezó a caminar por la cocina mientras hablaba. «¿Qué pretendes? ¿Que recoja mis cosas y desaparezca? Porque no lo voy a hacer. Este piso es tan mío como tuyo». «No te estoy pidiendo que te vayas hoy», respondí. «Lo que te estoy pidiendo es que entiendas que a partir del lunes vamos a gestionar esto legalmente. Yo me voy a quedar un tiempo en casa de un compañero, pero voy a entrar y salir cuando lo necesite porque este piso no es un hotel para tu entretenimiento. Y quiero que tengas claro que ya no puedes usar mis cuentas, mis tarjetas ni mis suscripciones. Todo eso está cerrado». El gesto de sorpresa en su cara fue evidente.
Silvia dependía más de lo que admitía de ciertos gastos compartidos que yo pagaba sin cuestionar, y aunque no lo dijera, sabía exactamente qué significaba que yo hubiera cortado esa vía. Eres un miserable, dijo finalmente, como si esa fuera la única defensa posible. Soy práctico, respondí. Tú tomaste tus decisiones pensando solo en ti, ahora yo hago lo mismo. No puedes tener dos vidas y pretender que ninguna de las dos tenga consecuencias. Te aviso también de que voy a pedir las grabaciones del portal. No voy a hacer nada ilegal, pero no voy a dejar que digas que esto es culpa mía. Silvia se quedó callada un buen rato, mirando hacia la ventana sin centrarse en nada, y cuando volvió a hablar lo hizo con un tono mucho más bajo. ¿De verdad vas a llegar tan lejos? Ya he llegado, respondí. No tienes ni idea de lo que me has quitado, así que por lo menos voy a recuperar lo que me corresponde y no voy a permitir que me manipules para que crea que he exagerado o que soy responsable de lo que tú hiciste. Ella volvió a la mesa, se sentó y dejó caer la cabeza entre las manos. Por un momento pensé que iba a llorar, pero lo que hizo fue suspirar con frustración, como si lo que más le fastidiara no fuera perderme, sino perder el control que siempre tuvo sobre la dinámica de la relación. Yo lo noté porque la conocía demasiado bien, y por eso supe que mi venganza ya había empezado a funcionar incluso antes de que se formalizara. Quiero que lo entiendas, continué. Todo esto que estoy haciendo no es por vengarme emocionalmente, es para protegerme. La parte emocional vendrá sola cuando firmemos los papeles y cada uno viva su vida sin interferencias. Pero no voy a quedarme inmóvil mientras tú decides qué versión de ti te conviene más. No sé qué decirte, respondió Silvia finalmente. No estoy preparada para esto. Tendrás que estarlo, dije. Yo no elegí esta situación, tú la creaste, y ahora vas a asumir las consecuencias. Yo voy a seguir mi camino, pero antes voy a asegurarme de que no puedas recolocar la culpa ni manipular los hechos. Si querías libertad, la tienes, pero sin doble vida y sin comodines. Ella se quedó callada, y yo recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás porque sabía que si lo hacía podría vacilar en mi determinación. Había empezado algo que debía terminar, y mi venganza, lejos de golpes impulsivos, consistía en desmontar pieza por pieza el poder que Silvia creía tener sobre mí. Y lo mejor de todo es que ella ya lo había entendido, aunque aún no supiera hasta dónde iba a llegar. Los días siguientes fueron extraños, no por lo que pasaba, sino por lo que no pasaba. Silvia no me llamó, no escribió, no intentó justificar nada más allá de aquella conversación tensa en la cocina. Supuse que estaba digiriendo la pérdida de control más que el hecho en sí de que yo me hubiera ido. Me sorprendió que no reaccionara con más drama, con más manipulaciones, con más de esa actitud suya que siempre había usado para retorcer las situaciones a su favor. Pero esta vez el silencio fue su única respuesta, y ese silencio, en lugar de tranquilizarme, me dejó claro que nuestra relación llevaba mucho más tiempo rota del que yo estaba dispuesto a admitir. En casa de Mario, donde seguía quedándome mientras organizaba todo con el abogado, empecé a notar una rutina nueva. Dormía bien, me despertaba sin ansiedad, no sentía esa presión en el pecho que se había convertido en compañera habitual los últimos meses. Y entonces lo entendí, no es que el dolor se hubiera ido, es que por fin estaba cayendo en cuenta de que Silvia ya no era mi centro, y que el vínculo que habíamos construido se había convertido en una estructura vacía donde solo uno de los dos seguía haciendo esfuerzo por mantener las paredes en pie. Esa claridad no llegó de golpe. Llegó una tarde, mientras esperaba en la gestoría para firmar los papeles iniciales del proceso de separación. Me pidieron que confirmara ciertos datos, y al hacerlo, me encontré enumerando cada aspecto de nuestra vida en común como si hablara de una empresa en liquidación, hipoteca, seguros, gastos compartidos, cuentas corrientes, coche, servicios domiciliados, incluso los recibos de la comunidad. Cada palabra que salía de mi boca me alejaba un poco más de lo que una vez fue nuestra casa, y me acercaba a la aceptación.
Porque al final, la relación con Silvia no era solo una historia emocional, era también una estructura económica y práctica que habíamos tejido durante años, y desmontarla exigía no solo valor, sino frialdad. Y yo, que nunca me había creído especialmente fuerte en lo emocional, me descubrí resistiendo con una calma que no sabía que tenía. Después de firmar aquellos papeles provisionales, decidí que necesitaba una última conversación con Silvia. No para perdonarla, ni para buscar explicaciones, sino para cerrar el círculo, para decir lo que tenía que decir sin rabia, sin gritos, sin teatralidad. Llamé y le dije que quería verla el domingo por la tarde, en casa. No se negó, tampoco preguntó el motivo. Simplemente dijo que estaría. Y yo fui con la intención de terminar con la dignidad intacta, sin dejar nada pendiente, sin quedarme con la duda de si había dicho todo lo que llevaba dentro. Cuando llegué, la encontré en el salón, vestida con ropa cómoda, el pelo recogido en un moño flojo y sin maquillaje. No estaba intentando convencerme de nada, tampoco parecía defensiva. Era como si también ella hubiera aceptado que el final era inevitable y solo quería evitar más desgaste. Me senté frente a ella y durante un minuto completo no hablamos. Miramos hacia distintos puntos de la habitación, cada uno absorto en sus propios pensamientos, hasta que decidí empezar. No estoy aquí para discutir, dije. No quiero reproches, no quiero argumentos. Solo quiero terminar esto como personas que una vez se quisieron, aunque ahora ya no quede nada de eso. Silvia asintió, no dijo nada. Yo continué. Durante años creí que teníamos algo sólido. Y no te culpo solo a ti por cómo terminó, sé que yo también me desconecté, que dejamos de hablar, que todo se volvió rutina. Pero lo que hiciste no fue una reacción a eso. Fue una decisión. Y eso es lo que duele. No el engaño físico, no los detalles, sino saber que en algún momento miraste lo que teníamos y decidiste pisarlo sin avisar. No tengo una justificación para eso, dijo ella finalmente. Lo que hice fue egoísta, fue cobarde. Pensé que podía manejarlo, que era algo temporal, que no tenía por qué afectar tanto. Me equivoqué. No esperaba que me descubrieras así, y no supe cómo reaccionar cuando pasó. No quiero una disculpa, interrumpí. Quiero que entiendas que, aunque no hayas querido hacerme daño, lo hiciste. Me rompiste de una forma que no esperaba de ti. Y lo peor es que ya no confío en mi propio criterio, porque durante meses dormí al lado de alguien que me mentía y no supe verlo. Ella bajó la mirada, como si por primera vez entendiera que el daño no estaba en el acto sino en todo lo que vino después. ¿Sabes qué fue lo más jodido? Continué. No fue imaginarte con otro. Fue darme cuenta de que todo ese tiempo yo estaba esforzándome por salvar algo que tú ya habías abandonado. Estaba peleando solo. Yo también peleaba, respondió, pero de otra manera. Lo mío fue una forma de escapar, de no enfrentar lo que estaba mal. No estoy orgullosa. Lo sé, llegué demasiado lejos. No supe parar. Yo no te odio, Silvia, dije, y era verdad. Pero tampoco te quiero. Ya no, y si alguna vez puedo perdonarte, será dentro de mucho tiempo y no para volver contigo, sino para que esto no me siga envenenando el resto de mi vida. Ella soltó el aire despacio, como si hubiera contenido la respiración todo el rato. No lloró. No pidió una oportunidad. Simplemente aceptó. Voy a buscarme otro piso, dijo. No esta semana, pero pronto. No quiero quedarme aquí si no estás. Este lugar ya no es mío tampoco. Hazlo con calma, respondí. No quiero guerra. Solo quiero que esto termine sin más daños. Nos quedamos en silencio otra vez. Y después, simplemente me levanté. No hubo abrazos, no hubo contacto físico.
La última imagen que tengo de Silvia es sentada en el sofá, con la cara de alguien que por fin entendió lo que había perdido, pero sin fuerza para lamentarlo. Cuando salí del portal, no sentí alivio ni tristeza. Sentí lo que había venido a buscar, cierre. Por fin se había dicho todo, y aunque ninguna palabra me devolvía lo que se había roto, al menos ya no quedaba nada que guardar. Silvia formaría parte de mi pasado, no de mi futuro. Y esa certeza, aunque fría, era el primer paso para volver a ser yo. Una semana después de aquella última conversación con Silvia, volví a casa por última vez para recoger lo que quedaba, y fue la única vez que crucé esa puerta sin tensión ni expectativas. Silvia ya no estaba, se había ido a casa de una amiga, no dejó nota, ni mensaje, ni instrucciones, solo había un par de cajas con sus cosas ordenadas en la esquina del salón, una señal de que todo lo que quedaba por hacer ya no era emocional, sino práctico. Me tomé mi tiempo para recorrer cada rincón de la casa, no por nostalgia, sino para asegurarme de que nada mío quedaba pendiente, ni ropa, ni documentos, ni objetos personales que luego pudiera echar en falta. Cuando terminé, me senté en la mesa de la cocina y estuve allí casi una hora, sin hacer nada, simplemente respirando y pensando en todo lo que había pasado en esas 3 semanas. Porque sí, todo se había derrumbado en menos de un mes. 30 días atrás pensaba que lo más difícil que iba a pasar en esa temporada era el funeral de mi tío, y ahora estaba cerrando un matrimonio de más de 10 años con la frialdad de quien vacía un cajón y se asegura de que no queden recibos olvidados. No me sentía derrotado ni aliviado. Me sentía consciente. Consciente de que la vida que había construido con Silvia no era tan sólida como creía, y que durante mucho tiempo había estado haciendo esfuerzos que ella ya no correspondía, aunque no lo hubiera dicho. La traición no fue lo más grave. Lo más grave fue su indiferencia. El hecho de que nunca intentara luchar por nosotros, que ni siquiera mostrara una duda real cuando la confronté, que se limitara a justificar su comportamiento como si yo fuera un espectador más. Eso fue lo que me dolió de verdad. Porque yo habría entendido una confesión honesta, un error puntual, una crisis real, pero lo que viví fue una doble vida organizada con la calma de quien no teme ser descubierto porque ya no le importa el impacto. Durante los días posteriores, volví a la rutina sin demasiada explicación con los demás. En el trabajo dije que me estaba separando, sin detalles. Algunos compañeros hicieron comentarios por lo bajo, otros me ofrecieron ayuda sincera. Agradecí a Mario por prestarme su casa todo ese tiempo, y cuando por fin pude alquilar un estudio decente en el barrio de Patrick's, me mudé sin ceremonia, sin necesidad de contarlo a nadie más que a los que realmente me importaban. Mi hija, que vivía con su madre en otra ciudad, solo vino los fines de semana y en una de esas visitas le expliqué, con calma y sin veneno, que Silvia y yo ya no estábamos juntos. No le hablé de infidelidades ni de discusiones. Le dije que los adultos a veces cometen errores y que lo importante era que ella seguiría teniendo a ambos, por separado, pero sin peleas. Volver a estar solo fue más fácil de lo que imaginaba. Me adapté rápido a la nueva rutina, a cocinar solo, a limpiar sin discutir por tonterías, a decidir qué ver en la tele sin sentir que cada decisión pasaba por un filtro invisible. No echaba de menos la convivencia, no extrañaba los silencios tensos ni los domingos sin hablar. Tampoco me obsesionaba con lo que Silvia haría o con quién estaría. Si seguía con ese tipo o no, ya no me interesaba. Lo único que quería era cerrar esa etapa sin que me arrastrara el rencor, sin convertirla en una herida abierta que afectara a mis relaciones futuras. Porque eso era lo único que me preocupaba en ese momento, no convertirme en alguien amargado, no dejar que una traición definiera mi carácter o mi forma de ver a los demás. Con el tiempo, empecé a reconstruir cosas que había dejado de lado. Volví al gimnasio, retomé contacto con amigos que había descuidado durante el matrimonio, y salí a tomar algo los viernes sin tener que dar explicaciones. No porque buscara distraerme, sino porque me sentía bien haciéndolo.
Acepté invitaciones, rechacé otras, y en más de una ocasión conocí gente nueva, aunque sin expectativas, sin presión. No me cerré a nada, pero tampoco forcé situaciones. Solo quería vivir sin mentiras, sin doble fondo, sin la sensación constante de que algo me estaban ocultando. Una noche, revisando unos correos antiguos, encontré uno de Silvia de hace 6 años. Era un mensaje sencillo, con una lista de la compra y una frase final que decía: no olvides comprar vino para esta noche, me apetece que nos riamos un poco. Lo leí 2 veces, y en lugar de tristeza, sentí una especie de extrañeza, como si lo hubiera escrito otra persona. Porque en realidad así era. Esa Silvia ya no existía, y yo tampoco era el mismo que leyó ese correo la primera vez. Cerré el mensaje y lo borré sin pensarlo. No por despecho, sino porque no necesitaba guardar pruebas de una historia que ya no tenía peso. Poco después firmamos la separación oficial. No hubo abogados en el juzgado ese día, solo papeles, firmas y una espera breve en una sala blanca donde nadie hablaba. Silvia estaba allí, sentada 2 sillas más allá, mirando el móvil como si estuviera esperando turno en la consulta del médico. No intercambiamos palabras. No hubo cruces de mirada. Cuando nos llamaron, firmamos sin rechistar y salimos por puertas diferentes. Y ese fue el verdadero final. Ahora, viéndolo todo con distancia, no creo que Silvia sea una mala persona. Creo que es alguien que no supo enfrentarse a su propia frustración y decidió escaparse de ella sin medir las consecuencias. Yo, por mi parte, no la idolatro ni la odio. Solo aprendí a dejarla ir. Y eso, para mí, fue suficiente. Si algo me enseñó todo esto, es que no importa cuánto tiempo lleves con alguien ni cuántas cosas compartas. Lo único que de verdad importa es cómo te miran cuando ya no les debes nada. Y Silvia, en su momento final, me miró como quien espera que firmes algo rápido para no llegar tarde a otro lado. Esa fue la señal más clara de que hice bien en soltarla. No me destruyó. Me despertó. Me obligó a volver a mí. Y eso, después de todo, no fue una pérdida.